Vamos a transportarnos a un lugar y un tiempo muy diferentes. Arabia, siglo VII. Están haciendo una nueva fe, pero la respuesta es una persecución brutal. A los primeros creyentes se les tortura, se les humilla, se les niega el derecho más básico de creer. Su única esperanza, la única salida, es huir, buscar refugio en una tierra lejana gobernada por un rey de una fe distinta. Esta es una historia de valor, de diplomacia y de una fe que no se quiebra. Y la escena nos lleva a la corte de Abisinia, lo que hoy conocemos como Etiopía. Fíjense, frente al rey hay dos grupos. De un lado, los acusadores, una delegación de la élite de la Meca encabezada por el muy astuto Amr ibn al-As. Su misión, lograr que extraditen a los refugiados. Y del otro lado, pues los acusados, un pequeño grupo de musulmanes liderados por Jafar ibn Abi Talib, nada menos que el primo del profeta Mohammed, buscando solo un lugar seguro para practicar su fe. El escenario está listo para un choque que va a definir el destino de toda una comunidad. Primero entran los delegados de Quraysh, y lo primerito que hacen es postrarse ante el rey y el Najashi. Es un acto de deferencia, sí, pero también es un gesto calculado. Una forma de jugar el juego del poder, de ganar el favor del monarca, usando las costumbres que ambos conocían muy bien. Y entonces, en un contraste que no podría ser más claro, entran Jafar y los musulmanes. Pero ellos no se postran. Jafar camina con la cabeza en alto, con una postura digna, firme. Y ojo, no es arrogancia, es una declaración silenciosa, pero increíblemente poderosa, de un principio fundamental. La postración es solo para Dios. Uf, la tensión en esa sala debió ser palpable. Se podía cortar con un cuchillo. La acción de Jafar es para ellos una ofensa directa a la autoridad del rey. Y claro, un ministro, indignado por lo que ve como una falta de respeto total, lo encara al momento. ¿Cómo te atreves?, le dice. Y la respuesta de Jafar, ¿qué respuesta? Con una calma y una convicción impresionantes, explica el corazón de su fe. Dice, nuestro profeta nos ha dicho que solo podemos postrarnos ante nuestro Señor. No es una falta de respeto al rey, es obediencia a un mandato divino que está por encima de todo. Con una sola frase, acaba de cambiar las reglas del juego. Esto ya no es sobre política, es sobre fe. Pero a ver, la delegación de Quraysh no había llegado con las manos vacías. Traían un plan muy astuto. Primero, sobornaron a los ministros con regalos carísimos para tenerlos de su lado. Luego, le presentaron al propio rey sus mejores tesoros, cueros finos y demás. Y solo después de intentar corromper todo el sistema, presentaron su caso, pintando a los musulmanes como unos jóvenes rebeldes que habían traicionado a sus ancestros. Y aquí es donde la historia da un giro gracias al carácter del Najashi. Porque a pesar de la presión de sus ministros, que ya estaban sobornados, y de los regalos espectaculares, se negó a tomar una decisión apresurada. Insistió en el principio más básico de la justicia. Hay que escuchar a las dos partes. Esto nos habla de un hombre de una integridad enorme, que valoraba la verdad por encima de la política. Entonces, el rey se dirige directamente a Jafar y le da la palabra. Su pregunta es directa, va al grano. ¿Qué es esta nueva religión? ¿Por qué dejaron la de sus padres, pero tampoco adoptaron la nuestra? Le está pidiendo que explique la esencia misma de su fe, y con eso le abre la puerta para dar un discurso que pasaría a la historia. La defensa de Jafar es una verdadera obra maestra. En lugar de atacar a sus acusadores, lo que hace es pintar un cuadro, un contraste brutal entre cómo era su sociedad antes del Islam, un mundo de oscuridad, y la luz, la guía que trajo el nuevo mensaje. Es la historia de dos mundos. Jafar describe su pasado sin filtros. Le dice al rey, Su Alteza, éramos una nación hundida en la ignorancia. Adorábamos ídolos, comíamos carroña, cometíamos todo tipo de inmoralidades, rompíamos los lazos familiares, tratábamos mal a nuestros vecinos, y el fuerte, pues, se aprovechaba del débil. Y así vivimos, continuó, hasta que Dios nos envió un mensajero de entre nosotros mismos, un hombre cuyo linaje, honestidad y veracidad conocíamos de sobra. Él nos llamó a adorar a un solo Dios, a decir siempre la verdad, a cumplir nuestras promesas, a ser buenos con nuestros parientes y vecinos y a alejarnos del mal y de la violencia. Así es como presenta el Islam, no como una amenaza, sino como una profunda reforma moral. Y aquí, Jafar explica el porqué de su exilio. Creímos en él y lo seguimos, pero nuestra propia gente se nos opuso, nos torturaron y trataron de forzarnos a volver a adorar ídolos. Nos hicieron la vida imposible. O sea, no eran rebeldes, eran refugiados que huían de una persecución terrible, castigados justo por adoptar los principios éticos que acababa de describir. Jafar termina su discurso con una apelación que es simplemente magistral.
Así que migramos a tu tierra, eligiéndote por encima de todos los demás. Buscamos tu protección y esperamos no ser tratados injustamente bajo tu dominio. No solo está pidiendo asilo, está elogiando a la famosa reputación de justicia del rey. Apela directamente a su sentido del honor. Una defensa perfecta. El discurso ha calado hondo en el rey. Se nota que está conmovido. Y entonces pide escuchar algo de esa nueva revelación. Jafar, con una sabiduría increíble, elige recitar la parte del Corán que cuenta la historia de María y el nacimiento milagroso de Jesús. Un tema, claro, sagrado para el rey cristiano y toda su corte. Mientras Jafar recita, el rey y sus obispos empiezan a llorar. Las palabras resuenan en lo más profundo de su ser. El Najashi, con lágrimas en los ojos, declara que lo que acaba de oír y el mensaje de Jesús vienen, sin la menor duda, de la misma fuente de luz. Es un momento de conexión entre fes impresionante. Y la decisión es inmediata. El Najashi se voltea hacia la delegación de Quraysh y les ordena que se vayan. Declara que los musulmanes están bajo su protección y que jamás los entregará. Una victoria contundente para la verdad. Pero la historia no acaba aquí. Amr ibn al-As era un estratega, y no de los que se rinden fácil. Mientras se va, le dice a su compañero, mañana voy a decir algo sobre ellos que los va a destruir de raíz. Tenía una última carta bajo la manga, una acusación diseñada para atacar el mismísimo corazón de la fe del rey. Al día siguiente, Amr vuelve a la corte, y su ataque ahora es puramente teológico. Le dice al Najashi, «Oh rey, esta gente dice algo terrible sobre Jesús». Él sabe que la naturaleza de Cristo es un tema delicado, y su plan es crear una división que sea imposible de superar. Vuelven a llamar a los musulmanes. Imaginen el miedo que sentían. Saben que esta pregunta es una trampa mortal. Pero Jafar, una vez más, se mantiene firme en su convicción y decide decir la verdad de su fe, sin más. Su respuesta es precisa, respetuosa. Jesús es un siervo de Dios, su mensajero, su palabra, y nació de la Virgen María. Y aquí hay un punto histórico fascinante que lo explica todo. La respuesta de Jafar, que niega la divinidad de Jesús, para muchos cristianos sería una blasfemia. Pero se cree que el Najashi seguía una forma de cristianismo no trinitario, quizás influenciado por las ideas de Arrio, que veía a Jesús como un profeta importantísimo, sí, pero no como Dios mismo. La reacción del Najashi es extraordinaria. Lejos de ofenderse, está completamente de acuerdo. Se agacha, toma una pequeña ramita del suelo y declara que lo que Jafar acaba de decir sobre Jesús no se desvía de la verdad ni por el grosor de esta rama. La trampa de Amr no solo falló, sino que terminó por fortalecer el lazo entre el rey y los refugiados. El resultado final es una derrota absoluta para los de Quraysh. El Najashi les devuelve sus sobornos, un gesto de rechazo total. Se van de la corte humillados, mientras que a los musulmanes se les garantiza seguridad y libertad total en Abisinia. Ahí vivirían en paz como un testimonio del liderazgo justo de un rey que no era musulmán. En un mundo tan dividido como el nuestro, esta historia resuena con una fuerza increíble. Nos habla del valor de defender las propias convicciones con dignidad, de la importancia de poner la justicia por encima de la conveniencia y del sorprendente terreno común que podemos encontrar cuando escuchamos con el corazón abierto. Es un recordatorio de que la verdad, cuando se dice con integridad, tiene un poder inmenso.